Hay una colina en la selva amazónica que se extiende sobre casi 1 hectárea de terreno. Es conocida como Monte Grande y al mirarla parece una colina como otra cualquiera. Durante siglos fue ignorada, pero con el paso del tiempo, al extenderse las ciudades y las poblaciones del moderno Perú, adentrándose en el Amazonas, los agricultores llegaron incluso a edificar sus viviendas sobre ella. Al incrementar la población, empezaron a cavar. A medida que los agricultores trabajaban la tierra, empezaron a descubrir fragmentos de antiguas vasijas. Se trataba, como muy pronto comprendieron, de algo más que viejos utensilios. Eran reliquias del pasado, y su antigüedad era superior a los 1000 años. Sus hogares se convirtieron entonces en un yacimiento arqueológico. En el año 2010, el arqueólogo Quirino Olivera y su equipo empezaron a cavar en la colina de Monte Grande, descubriendo muy pronto que lo que estaban excavando no era precisamente una colina. Se trataba de una gran pirámide construida por una civilización olvidada de la selva amazónica, y su antigüedad superaba tranquilamente los 3000 años. La pirámide de Monte Grande lo cambió todo. Aquí por primera vez se hallaba la auténtica prueba de que antiguas civilizaciones lograron colonizar a la selva amazónica. Al menos hasta hace poco se creía que el Amazonas había sido un lugar en el que pocos se atrevían a adentrarse durante mucho tiempo. Los pocos que vivían allí en épocas antiguas, según los arqueólogos, serían pueblos nómadas dispersos que emergerían de cuando en cuando plantando sus improvisados cultivos antes de volver a trasladarse poco tiempo después. Cuando los conquistadores españoles llegaron a Sudamérica, escribieron historias sobre ciudades inmensas en el Amazonas, llenas de cultivos y capaces de albergar enormes flotas de embarcaciones, pero nunca se había encontrado nada que pudiera confirmar aquellos relatos. Cada pequeño fragmento de evidencia arqueológica que se descubría sugería que nadie había permanecido en el Amazonas al tiempo suficiente para llegar a construirse un hogar estable en aquel entorno. Descubrimientos como el de Monte Grande, no obstante, podrían cambiar la historia del continente. Ahora se cree que en su momento de máximo auge podrían haber vivido allí más de 5 millones de personas que habrían construido civilizaciones y culturas hoy completamente olvidadas para la historia. La única forma que tenemos actualmente de saber más sobre aquellos pueblos es examinando cuidadosamente los restos óseos que dejaron tras su desaparición. El pueblo que construyó Monte Grande, algo que los arqueólogos ya han descubierto, poseía una sociedad increíblemente avanzada. Aquellas personas no se limitaron a construir una pirámide para después marcharse. Empezaron a construir en el lugar en torno al año 1000 a.C., pero con posterioridad llevaron a cabo reformas y reconstrucciones al menos en 8 ocasiones. Antes de que aquel imperio tocase a su fin, llevaban viviendo en la zona más de 1000 años. Para entonces estaban construyendo muros de más o menos 2 metros para proteger a su pueblo y erigiendo edificios oficiales desde los que sus reyes gobernarían a su pueblo. Construyeron un entramado de viviendas a lo largo de la orilla del río, poseían una elaborada religión propia y formaron parte de las complejas redes comerciales que se extendían hace milenios a lo largo de lo que hoy es Perú. Aquel pueblo vivió un milenio entero de la historia que apenas podemos vislumbrar por sus restos. Lo que ahora sabemos se ha podido recopilar partiendo de sus ruinas, pero las enormes pirámides que dejaron tras de sí son suficientes como para ofrecernos una impresionante muestra de la grandeza de su religión. En la cima del montículo hay una espiral de rocas, enroscada con la forma de una enorme serpiente o quizás arremolinándose como una concha de caracol. Es posible caminar a lo largo de la espiral como si estuviésemos recorriendo un laberinto. Cada paso nos lleva de este modo un poco más abajo hasta alcanzar el centro, que serían unos 12 metros por debajo del punto de partida.
En el centro de la espiral, el pueblo que habitaba el lugar en el pasado encendía hogueras. Se trataba con toda probabilidad de fuego sagrado empleado con algún tipo de propósito religioso. Los arqueólogos han hallado en el yacimiento cucharillas y morteros con restos de semillas de vilcas alucinógenas. Estas semillas no crecían en la zona, de modo que eran importadas, y hacerse con ellas podría haber sido una de las razones principales de este pueblo para crear una red tan compleja de relaciones comerciales. Estas semillas, en opinión de Oliveira, podrían ser una de las razones de la fascinación de este pueblo por las espirales. Quien ingiere las semillas de vilca suele tener alucinaciones con luces y destellos que adoptan la forma de una espiral. Los sacerdotes que vivían en Monte Grande quizás la consumieran para acceder a una visión divina, y es posible que sus alucinaciones cambiaran a aquella cultura por completo. Las espirales constituían una obsesión para el pueblo de Monte Grande. Honraban a sus muertos cubriéndolos con ellas, y las formas espirales se encuentran en todos los aspectos de su sociedad. Dios, según el parecer, creía en este pueblo. Era una fuerza que podía alcanzar cuando machacaban semillas de vilca y liberaban a su mente. A 1,5 kilómetros de distancia de Monte Grande, los investigadores encontraron una segunda pirámide, pero esta nos cuenta una historia bastante siniestra. Enterrados en la segunda pirámide se hallan los restos de 22 niños. Muchos de sus huesos mostraban signos de malnutrición y enfermedades, y parece que estaban muy débiles en el momento de su muerte. Con toda probabilidad fueron llevados allí enfermos y abocados a su muerte segura. Este era un lugar apartado de la ciudad en el que una madre podría dejar a su hijo querido, gravemente enfermo, a los chamanes. Los chamanes no los curarían, no tenían una poción mágica que pudiera devolverles la vida o la salud a los niños. De hecho, no se ayudaba a los niños que llegaban allí, se convertían en víctimas de sacrificios humanos. Además de todos estos restos, nos encontramos con los huesos del sacerdote que los sacrificó. Los arqueólogos le llaman el Señor de las Caracolas, y está claro que fue un importante personaje en su sociedad. El Señor de los Caracoles fue enterrado cubriendo su cuerpo de cabeza a los pies con 180 caracoles. Su rostro miraba hacia el este, por donde nace el sol en el nuevo día. No se conserva ni una sola palabra escrita por el pueblo que habitó Monte Grande. Ignoramos si conocían la escritura y, en caso afirmativo, qué es lo que escribían. Desconocemos su nombre. No sabemos nada de lo que pensaban sobre la vida, el amor o la muerte, ni por qué vinieron al Amazonas y acabaron desapareciendo como civilización. De todos modos, hasta el momento no sabíamos que existían, ni siquiera que el Amazonas había albergado antiguas civilizaciones. Todo lo que queda de ellos son ruinas, pero incluso eso es suficiente para esbozar un increíble relato de las vidas de un pueblo que permaneció olvidado durante los últimos milenios. Estas civilizaciones perdidas no hacen otra cosa más que exponer nuestra ignorancia hacia el mundo antiguo. Estas civilizaciones, de miles y hasta millones de habitantes, tuvieron que tener algún inconveniente enorme para desaparecer de la faz del continente. Además, estos círculos enormes son sin duda canalizadores de energía electromagnética de la Tierra. Ya hemos visto miles de restos por el mundo. Con esto concluimos que, si esta civilización conocía la energía electromagnética de la Tierra, ¿cómo es que no dejó escritos para pasar la sabiduría a la siguiente generación? Yo creo que sí lo dejaron, pero no los encontramos aún o no quieren que sepamos. Verán, todo lo que se descubre primeramente es estudiado para ver si saldrá a la luz o no. Lo que sí sabemos es que este descubrimiento está contado a medias y su antigüedad es un completo misterio. No se puede datar a una civilización en base a algunos huesos encontrados. Debe haber más investigación al respecto para sacar las conclusiones. En mi opinión,
No sabemos nada aún sobre esta civilización perdida. Y lo peor es que los procederes de la arqueología están financiados exclusivamente por empresas privadas y gobiernos que controlan todo lo que tenemos y podemos saber los comunes. ¿Qué opinas al respecto? Pon lo que piensas en los comentarios. Muchas gracias y hasta pronto.